10º episodio de El ego reductor de Luis Eduardo Gottman. Capítulo 7. La humildad. Hay que renunciar al ego porque el ego no renuncia a nada. En el camino hacia la maestría en el amor, la humildad se convierte en una herramienta esencial para liberarnos de las cadenas del ego y acceder a niveles más elevados de conciencia. La bienaventuranza proclamada en Mateo 5.8: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, revela la conexión intrínseca entre la humildad y la claridad espiritual. Para alcanzar un nuevo nivel de conciencia y expandir nuestra capacidad de servicio, es imperativo trascender nuestro ego, reconocer que no lo necesitamos. En este proceso podemos abrirnos a un mundo donde la pobreza, el sufrimiento, la enfermedad y el dolor carecen de existencia, adquiriendo así las herramientas del amor para asistir a aquellos que aún están atrapados en la tiranía de sus propios egos. Así como la pobreza no es una condición física, tampoco lo es la humildad. La humildad trasciende las circunstancias materiales y no se define por la falta de posesiones o recursos externos. Más bien, es un estado interno, una postura del corazón y la mente que va más allá de las condiciones externas. La humildad se manifiesta en la disposición de reconocer la igualdad esencial de todos los seres humanos, sin importar su posición social, riqueza material o logros externos. No se trata de renunciar a las bendiciones que la vida puede ofrecer, sino de mantener una actitud de apertura, gratitud y servicio, independientemente de las circunstancias externas. Una persona puede vivir en la abundancia material y al mismo tiempo mantener una profunda humildad al reconocer que la verdadera riqueza reside en la compasión, la comprensión y la conexión genuina con los demás. De manera similar, alguien que enfrenta desafíos económicos puede vivir con humildad al reconocer su valía intrínseca y la de los demás, sin dejarse definir por la falta de recursos materiales. En mi experiencia, he visto a ricos humildes y a pobres muy orgullosos. Mi maestro decía: trabaja para ser humildemente rico en lugar de ser orgullosamente pobre. En este sentido, la humildad es una cualidad interior que se expresa en la forma en que uno se relaciona consigo mismo y con los demás. No se trata de menospreciar las propias capacidades o logros, sino de reconocer que todos estamos en este viaje juntos y que cada individuo tiene un valor intrínseco que merece respeto y dignidad. La humildad se convierte en una fuerza que une a las personas, fomenta la colaboración y promueve un sentido más profundo de conexión y compasión en nuestra interacción con el mundo. La cultura a menudo asocia erróneamente la humildad con la pobreza, pero en realidad la humildad y la pobreza son opuestos. Mientras la pobreza es la ausencia de recursos debido al exceso de ego, la humildad es la ausencia de ego abriendo las puertas a la abundancia. Particularmente estuve minado por esa idea, lo cual me llevó a caer en un estado de escasa valoración, considerándome humilde y creyendo que la humildad es vivir en pobreza. La gente humilde es aquella que no está dominada por el ego, disfruta de lo que tiene y de lo que hace. Al contrario, el ego nunca está satisfecho y siempre anhela algo diferente. Tener una vida humilde implica valorar y disfrutar intensamente de lo que se tiene sin ansias por obtener más de lo que se necesita,
ni interferir con el orden del universo. Soy muy humilde. Uno de los libros que más atesoré y que dejó en mí una huella fue A los pies del Maestro, de Krishnamurti. Se trata de un libro de 30 páginas. Uno de sus párrafos me inspiró diciendo: sé humilde y sirve por doquier. Nota cómo el Padre, con su infinito poder, es el primer servidor de todos. La humildad no es una cuestión de imaginarse pequeño. La verdadera humildad es la ausencia completa de ego. Es crucial comprender que la humildad no se confunde con la pobreza ni la sumisión. La humildad es la ausencia de ego, como lo enseña Jesús cuando habla de los pobres de espíritu. La cultura ha malinterpretado esta virtud asociándola con la miseria, cuando en realidad se refiere a aquellos que tienen poco ego, que son libres de las ataduras que limitan la percepción y la experiencia del amor. La energía es el motor que impulsa todo el universo, permitiendo el funcionamiento de las cosas. En este contexto, el ego se comporta de manera eficiente cuando cuenta con una buena fuente de energía. Esta energía egoica proviene de la lucha, el conflicto, la confrontación, las tentaciones, los vicios y las tendencias de enganche. Cada vez que nos dejamos llevar por las tentaciones del ego, ya sea a través de la participación en disputas, conflictos o confrontaciones, estamos proporcionando al ego la energía necesaria para mantenerse robusto y bien alimentado. En este proceso, el ego se nutre de las emociones negativas generadas por la lucha y la resistencia, creciendo en fuerza y dominio interno. Reconocer este ciclo y resistirse a ceder ante las tentaciones del ego se convierte en un acto clave para desvirtuar, desconfigurar y desconectar su influencia. Al canalizar la energía hacia la comprensión, la paz y la armonía, en lugar de alimentar el conflicto, podemos privar al ego de su nutriente vital. En este cambio de enfoque se abre la posibilidad de debilitar progresivamente al ego y liberarse de su tiranía interna. ¿Por qué la humildad desconfigura el ego? La humildad puede acabar con el ego porque implica soltar el control, dejar de sufrir, dejar de preocuparse y renunciar a imponerse. Al adoptar una actitud humilde, se interrumpe la generación de la energía que mantiene activo al ego. El ego, siendo un aspecto mental energético, se sustenta en códigos alimentados por un tipo de energía específica. Al despojar al ego de esa fuente de energía mediante la humildad, se le priva de su sustento vital. La humildad actúa como una fuerza que disuelve la energía negativa asociada al ego, debilitándolo progresivamente hasta que pierde su dominio. Al soltar la necesidad de controlar, sufrir, preocuparse e imponerse, se neutraliza la fuente de alimentación del ego, permitiendo así que se desvanezca y se disuelva. En este sentido, la humildad se convierte en una herramienta poderosa para debilitar al ego, ya que implica un cambio fundamental en la relación con el mundo y consigo mismo. Al liberarse de la energía negativa que nutre al ego, se abre paso a una mayor conciencia, paz interior y la posibilidad de experimentar la vida desde un lugar de armonía y comprensión. Seguir el orden del universo requiere humildad, ya que implica no hacer resistencia a nada ni a nadie. La humildad significa reconocer que no siempre podemos controlar o prever todos los aspectos de la vida. Al soltar la resistencia y el deseo de controlar cada situación, nos abrimos a la posibilidad de aprender, crecer y fluir con mayor armonía en el tejido del universo.
Al adoptar una actitud humilde, nos volvemos receptivos a la sabiduría que emana del orden natural, permitiendo que la vida se desenvuelva de acuerdo con su propio ritmo. La humildad se convierte en una guía esencial para navegar por la complejidad y la belleza del universo con gracia y aceptación. Estando sumergido en las aguas de la metafísica, leí un libro de Rubén Cedeño, discípulo de Connie Méndez. Yo tendría 12 años. Se llamaba Humildad y era un compendio de postulados y ejercicios. Tuve el llamado a seguir al pie de la letra muchos de ellos. La razón por la que busqué ese libro fue porque me dijeron: usted tiene orgullo espiritual. Eso era un insulto para mí, pues quería ser un digno discípulo de la sabiduría. Además estaba impregnado por la lectura de las Florecillas de San Francisco de Asís, maestro de humildad, y lo último que esperaba era un comentario como este. El comentario surgió de alguien con suficiente ego como para juzgar y cuestionar mi espiritualidad. La práctica de la humildad es un trabajo consciente, constante, consistente y requiere pautas muy específicas que pondré a disposición en el siguiente capítulo, a través del programa de fitness espiritual para hacer el máximo aprovechamiento de la existencia. Pautas que hubiese querido recibir para realizar un trabajo sistémico sobre mí mismo. Capítulo 8. El fitness del espíritu. Para reducir el ego y liberarse del agobio, la lucha, el sufrimiento y la angustia, he confirmado en mi trayectoria que el método más efectivo es la renuncia, también conocida como aceptación, rendición o entrega. Aunque no sea una técnica novedosa, ha sido practicada tanto en monasterios orientales como occidentales, siendo el recurso principal para aligerar la carga emocional y ganar una percepción más auténtica de la vida. Esta práctica permite vivir sin el constante temor a perder, enfrentar, ser abandonado o morir. La invitación que te extiendo es sumergirte en este proceso, siempre contando con un punto de referencia al que puedas dirigir tu atención. Este punto de referencia actuará como un indicador claro de qué aspecto estás abordando y si estás en camino de reducir las dimensiones egoicas. Al entregarte y aceptar las circunstancias con una actitud de rendición, experimentarás una liberación gradual de la carga emocional, permitiendo que la autenticidad de la vida se manifieste. La práctica constante de la renuncia actúa como un camino hacia la reducción del ego y el logro de una percepción más clara y equilibrada. La propuesta que te hago es integrar todas las herramientas que he explorado para dejar atrás la egobesidad. La práctica de la renuncia te anima a soltar las ataduras del ego y abandonar la resistencia. Al incorporar estos ejercicios en tu vida diaria, estarás dando pasos concretos hacia la reducción del ego y el florecimiento de tu verdadero ser. Las cartas que encontrarás en este libro han sido diseñadas para ser integradas en tu rutina diaria y te ofrecen una manera práctica de trabajar en la reducción del ego. Puedes escribirlas o recortarlas y laminarlas para hacerlas parte de tu cotidianidad, recordándote constantemente el compromiso que has asumido contigo mismo. Consideraciones. Uno de los aspectos que más imposibilita conectar con nuestro ser y fluir hacia la paz interior y la plenitud es el ego, que está nutrido y fortalecido a razón de programas traumáticos y limitantes que impiden el florecimiento de la esencia que realmente eres. Iniciar este programa será el punto de inflexión que te permitirá retomar el camino hacia el equilibrio, la armonía y una vida con paz.
Una vez decidas hacer el programa ego reductor, entrarás bajo el influjo de la ley universal y recibirás la dosis necesaria de situaciones para tu reducción de medidas egoicas. ¿A qué vas a renunciar? Hoy mismo puedes tomar acción e iniciar tu proceso hacia la paz interior. En las oraciones y plegarias es recurrente el pedido de «No me dejes caer en tentaciones y líbrame de todo mal». Este llamado es más que una expresión de súplica, es un recordatorio de la importancia de renunciar a aquellas tentaciones y males que obstaculizan nuestro camino hacia la auténtica paz y bienestar, en especial las tentaciones egoicas. ¿Qué son las tentaciones del ego? Las tentaciones del ego son los llamados seductores que buscan satisfacer los anhelos y deseos impulsados por la identidad egoica. Estas tentaciones a menudo se presentan como atajos hacia la gratificación inmediata, alimentando la ilusión de la autosatisfacción y la seguridad momentánea. Pero, sobre todo, imponer su voluntad, mostrar superioridad y control sobre todo lo que le rodea. Las tentaciones no son atributos del cuerpo físico, sino del ego. El cuerpo físico experimenta necesidades y carencias, como hambre o sed, pero las tentaciones son intrínsecas al mundo mental y emocional que el ego construye. Las tentaciones, ya sea la tentación de pelear, sufrir u otras formas de desarmonía mental, son productos de los anhelos que emergen de la identidad egoica. Renunciar no es solo dejar de lado algo externo, sino también liberarnos de patrones de pensamiento y emociones que nos impiden experimentar la plenitud interior. Es un compromiso con el desapego de las cargas innecesarias que el ego nos impone. Al reflexionar sobre a qué estás dispuesto a renunciar, considera las tentaciones y males que te apartan de tu camino hacia la paz. Puede ser el apego a viejas heridas, la resistencia al cambio o incluso la necesidad de controlar todo a tu alrededor. Al soltar estas limitaciones, te abres a la posibilidad de vivir con mayor claridad y armonía. Recuerda que cada renuncia es un paso hacia la liberación y la transformación interior. La práctica diaria de soltar y dejar ir te conducirá a un estado de paz más profundo y duradero. Este juego reductor se inspiró mientras observaba El Club de la Pelea, una película en la que el protagonista, interpretado por Edward Norton, sugiere a su comunidad un peculiar enfoque para liberarse de las tensiones y presiones de la vida. En la trama, el personaje de Norton propone a sus compañeros de pelea enfrentarse con la condición de perder deliberadamente, desafiando así las convenciones sociales, buscando una forma diferente de liberación. La escena me hizo considerar nuestras luchas diarias y desafiar la idea convencional de ganar a toda costa. Así que la propuesta es soltar la necesidad de control y reconocer que, a veces, permitirnos perder conscientemente puede producirnos una liberación más profunda, un llamado a renunciar a la rigidez del ego, adoptar la humildad y explorar nuevas perspectivas para conectar la verdadera paz interior. Las tentaciones del ego son criticar, agredir, pelear, imponer, mandar, ostentar, culparse, humillar, inculpar, protestar, invalidar, quejarse, defenderse, vengarse, ofenderse, sufrir, menospreciar y victimizarse.